Hola, muchas gracias por su atención. Yo les vengo a hablar sobre la vigencia de la independencia en el México actual que conocemos. Durante nuestra investigación hemos encontrado varias personas y las hemos cuestionado sin importar su clase social, su sexo, su raza, o cualquier otra forma discriminatoria. A cada una les hicimos las mismas cuestiones y cada quien respondió según su criterio, su punto de vista o como ven a México en la actualidad. La respuesta más común fue cuando preguntamos sobre la Constitución de México. Muchos creían que sí seguía el paso de independencia. ¿Por qué? Porque México luchó por esa Constitución. Recordemos que México se pasó con la Constitución de Cádiz para poder alcanzar la Constitución que tenemos actualmente. Y en cambio, en la que había más discrepancia, era en la que preguntábamos cómo veían a México, si era independiente realmente o no. Muchos decían que sí, pero otra gran parte de los entrevistados dijo que no, debido a que en cierta manera podríamos decir que somos independientes, pero la verdad es que solo un cierto sector de la población es aquella que puede nombrarse independiente, ya que es la que es libre, no sigue ciertos obligaciones que tendría la mayoría de la población de clase media o clase baja. Esta clase alta que se libra más de las leyes debido a sus altas autoridades o altos puestos o contactos hacen que México no sea tan independiente. Pero en cambio, las ideas liberales que México peleó en independencia todavía siguen. Por ejemplo, no hay esclavitud, podemos expresarnos libremente, jornadas laborales, pues se pueden decir un tanto más justas, obviamente, las que había antes, pero hay otras cosas que todavía pueden seguir cambiando. Por ejemplo, cuando entrevistamos a la gente, algunos de los entrevistados mencionaron que ellos cambiarían una parte de la Constitución, ya que debido a las leyes ya son más obsoletas o ya no influyen tanto en el modo que vivimos actualmente, o a lo mejor podrían crear unas leyes mejores. Sé que esta idea de hablar sobre así de crear leyes mejores pues se oye muy fácil, pero estamos hablando de años y años que nos llevaron a hacer una constitución que ahorita mismo se sigue todavía cambiando para poder hacer un México mejor, que la verdad nos falta mucho para ser una gran potencia como nación, pero aún así lo estamos intentando para hacer un país mejor. Otro tema donde se inclinaron más los entrevistados fue lo económico, donde que hablaron que México no era un país independiente precisamente porque no tenía libertad económica, ya que dependía de los países vecinos, en especial, pues claramente, de Estados Unidos. Obviamente eso no hace independiente a nuestra nación, y mucho menos a nosotros. Pues hablando claramente, si preguntamos si México es independiente, muchos dirán que sí y otros que no. En la parte que sí, es que no estamos sujetos a una dictadura, no hay nadie que no nos dé escuela gratuita, que no sea laica, que nos tengan así como en Cuba o cualquier otro lugar donde reine el socialismo y no haya pues independencia, libertad, etcétera. En cambio, los que dijeron que no había independencia, ellos decían en la parte de que, por ejemplo, nosotros digamos que nosotros podemos escoger a nuestros gobernantes, pero en una cierta manera dicen que nosotros no los elegimos, que las elecciones son robadas, que ya están decididas, etcétera, y que las leyes, la verdad, solo la cubren para cierta población y otra población no, como mencioné anteriormente. Y la verdad que algunas leyes son muy injustas para los ciudadanos, pero para los extranjeros les beneficia muchísimo, y eso hace que nosotros los mexicanos tengamos que emigrar a otros países para poder sacar nuestro potencial. Por esa razón, muchos dicen que México no es una nación independiente. Anteriormente hablé sobre los pensamientos liberales que tenían las personas para lograr la independencia. De una cierta manera, México actual sí las cumple, ya que no vemos que haya discriminación racial, no hay esclavitud, las leyes pues son un poco
imparciales en algunos casos, pero la mayoría de las veces son parciales, y no porque una persona sea española o criollos o indígena. Eso la verdad no tiene mucha importancia en algunas ocasiones, ya que gracias a muchos sectores de México que existen indígenas, han creado organizaciones que los apoyen tanto a ellos como a sus comunidades. Otro tema que se discutió fue cuando preguntamos sobre si México festejaba correctamente la independencia. ¿Y en serio la festejamos correctamente? ¿Qué hacemos? Vamos al grito, pero en serio nos ponemos a pensar en todo lo que tuvimos que pasar por llegar a México actual. Como estuve mencionando en todo esto, muchos dirán que es independiente, que otros que no, que en algunos sectores, que para la gente pobre la verdad es que no, que la gente rica sí, que en verdad estamos endeudados financieramente a otros países y eso obviamente nos hace pues amarrados a ellos, pero la verdad es que México es nuestra nación. Nosotros como ciudadanos tenemos que agradecer del lugar donde vivimos, donde no haya esclavitud, donde no haya guerra, donde tengamos muchos recursos y hay que saber aprovecharlos. Todo eso no depende tanto del gobierno. Sé que el gobierno a veces puede ser un obstáculo, pero nosotros escogemos ese gobierno, hay que recordarlo. Por esa razón, debemos de nosotros como ciudadanos alzar la voz, porque si nos ponemos a pensar o si nos ponemos a revisar las estadísticas pasadas, muchas de las personas ni votaron ni se preocupaban por ese derecho que teníamos nosotros como ciudadanos. Y por esa razón luego se andan quejando de que, ay, ¿quién lo puso en ese puesto? De que ¿por qué está ahí? Porque nosotros aquí lo decidimos. Por esa razón, si México es independiente o no, es gracias a nuestras decisiones, a nuestra falta de participación a la comunidad, a nuestro no patriotismo. Pues debemos de recordar todo lo que hemos pasado para llegar a donde estamos y agradecer que México es nuestro país. Gracias. Vámonos.